La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, a esta hora estamos en línea directa con el doctor Jorge Luis Ortega. Él es abogado del contralor subrogante Pablo Celi, hoy detenido, acusado del presunto delito de delincuencia organizada, con orden de prisión preventiva que ya la cumple en la cárcel 4 de Quito. Abogado Ortega, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Freddy? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por su tiempo, abogado. ¿Cuál es la estrategia de la defensa en un tema que solo por el hecho de allanar la casa de un funcionario de tan alto rango como es el Contralor General del Estado, y luego con los hechos sucesivos de la audiencia de flagrancia, la acusación fiscal y finalmente la aceptación del juez nacional para darle prisión preventiva, es algo que escandaliza en cualquier parte del mundo? Se trata del Contralor General del Estado, el juez de cuentas, que ahora está detenido y acusado de un delito muy grave como delincuencia organizada. Sí, sin lugar a dudas, esto genera una conmoción social, diríamos, no solamente aquí, sino en todas partes del mundo. Pero yo creería que es exagerada, yo creería que es innecesaria, yo creería que es desproporcionada. La señora Fiscal General del Estado o la Fiscalía General del Estado, con un simple oficio dirigido al señor Contralor o a la Contraloría General del Estado para pedirle o solicitarle información, creo que era suficiente. O al menos comunicarle y notificarle de la existencia de una investigación en su contra que, dicho sea de paso, a decir de la propia Fiscal General del Estado, data de junio del año 2019, habría bastado para rendir su versión de los hechos y haberse mejorado un poco o esclarecido un poco la investigación. Quizá esto dice usted, doctor Ortega, porque la Fiscalía ha tenido 2 años casi abierta esta investigación para que se haga un acto urgente, para que se solicite un acto urgente, cuando lo que podría haber hecho era solicitar una formulación de cargos. Entonces, los allanamientos en la madrugada, las fotografías, las cámaras y esta suerte de mediatizar los procesos judiciales le hacen mucho daño al país. Quizá, doctor Ortega, al país y a la imagen del país. Permítame consultarle, doctor Ortega, quizá ese es su criterio porque no conoce a ciencia cierta qué es lo que tiene la fiscal general como indicio y a lo mejor más adelante en el proceso como prueba en contra del Contralor General subrogante. Bueno, nosotros en la mañana del día de ayer reclamábamos que la Fiscalía General del Estado no había presentado las razones por las cuales se allanó y se privó de la libertad al señor Contralor. Y qué grave esto, porque como tú mismo lo mencionas, a las defensas técnicas no se le puede ocultar ningún tipo de información ni diligencia, por favor. Eso es actuar con absoluta deslealtad procesal y generar una violación al derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva. Y mira tú que cuando las defensas técnicas pudimos tener acceso a los expedientes, se nos mostró 19 expedientes. Y cuando fuimos a la audiencia de formulación de cargos en la noche y madrugada de hoy, aparecieron 73 expedientes, de los cuales no es que tenga la señora fiscal elementos por graves que puedan sostener su acusación. La señora fiscal tiene que presentar todos esos elementos que tú dices que no conocíamos ante el juez, para que el juez, sobre la base de esos elementos de convicción que la fiscal viene, recabando en esta investigación, le justifiquen o no la necesidad de privar de la libertad o no a un ciudadano. Y todos esos expedientes, aun cuando nos mostraron solo 19 en la mañana y luego aparecieron 73 en la noche por obra y gracia,
solamente le llevaron a la señora fiscal a presentar 16 elementos de convicción. Y de estos 16 elementos de convicción, de esta trama terrible de corrupción, de delincuencia organizada que viene desde una investigación del exterior, la mitad son versiones. Y sobre la base de esas versiones, de dichos, es que presenta o formula cargos en contra del señor Contralor, en funciones, reitero. Entonces, fíjate tú que sí llama la atención a las defensas técnicas, porque primero, no se actúa con lealtad procesal. Segundo, se mediatiza un caso que podría haber sido manejado, como te explico, al menos notificado con el inicio de una investigación y llamarlo a rendir una versión. Y luego de aquello, solicitar una formulación de cargos si es que cuenta con los elementos necesarios. Ahora, lo que tienen que conocer... En el que vive con su nieta de apenas 8 meses a la madrugada, mediatizar estos casos, sí llama la atención. Lo que tiene que conocer la audiencia, doctor Ortega, es que este es un caso que se inicia en el exterior, concretamente en los Estados Unidos, con la detención en 2019 de un pariente cercano del contralor subrogante Pablo Celi, vinculado a temas de Petroecuador. Y se supone que todo el trabajo investigativo por parte de la justicia estadounidense fue remitido a la fiscal, de manera que tuvo, digamos, en sus manos ya muchos indicios, quizá varias de ellas pruebas más adelante en el proceso, lo reitero, que le permitieron tener la certeza de que va a poder con esos documentos, con esas pruebas, acusar, como lo ha hecho, al contralor subrogante, a un ex alto funcionario del gobierno actual, el señor José Augusto Briones, los respectivos hermanos de cada funcionario y exfuncionario, y 5 personas más, porque son 9 en total. Yo quiero indicar a la ciudadanía un poco, explicar cómo funciona esto. Una empresa, No Limit, específicamente, contrata con Petroecuador. Cuando se cumple el contrato, por ser una empresa estatal la que contrata con una empresa pública, la Contraloría General del Estado ingresa a auditar y a revisar esta contratación y encuentra que existen multas que Petroecuador no las cobró y se establecen ciertas glosas, pero se establece un proceso de predeterminación. ¿Qué quiere decir esto? Que se le notifica a esta empresa y le dice, mire, por ciertos incumplimientos en las obras, por no cumplir con los plazos para la presentación de productos, es decir, necesitamos que pavimentes 1 kilómetro en 15 días y lo hizo en 20 o 30 días, se generaron multas diarias. Estas multas, al revisar la Contraloría General del Estado, dice, suman $13 millones. Pero el proceso de predeterminación establece que se le notifique a esta empresa para que ésta de alguna manera justifique y se vaya, digamos, regularizando ese proceso de multas de ya contratos cumplidos. Es decir, no es que no se cumplió, sino que no se cumplieron, digamos, con ciertas condiciones específicas. Allí, una vez que se le notifica a esta empresa, esta presenta sus descargos y con esos descargos se llega a una resolución luego de pasar por varios filtros, por varios procesos, por varios departamentos dentro de la Contraloría, a una resolución, ya sea confirmando las glosas o desvaneciéndolas. En este caso, se desvanecieron estas glosas. ¿Quién las suscribió? No las suscribió el doctor Pablo Celi. Las suscribieron 2 funcionarios subrogantes, subcontralores, que por su cargo y función ni siquiera tenían que responderle al Contralor sobre respecto de esa suscripción, y lo hicieron dentro del marco de la ley, a tal punto que esas resoluciones que desvanecen estas glosas no han sido impugnadas. Entonces gozan de legitimidad y de legalidad esos actos administrativos. Ahora bien, ¿qué es lo que se dice? Que para que esas glosas se desvanezcan, existió una coima. Bien, estas glosas, o estas resoluciones que desvanecieron estas glosas, en virtud de que justificó la empresa glosada, por así decirlo, ¿sí? Sucedió en el año 2018.
Y la Fiscalía sostiene, una vez que llegado la información de la Asistencia Penal Internacional, que los pagos se hicieron en el 2019. Entonces, ¿cómo es posible, porque no cuadra, cómo es posible que una empresa que aparentemente tiene glosas que necesitan ser desvanecidas para poder acceder a que le paguen las planillas de los contratos, ¿sí? Primero, pague una multa, primero se le desvanezca la glosa, se le pague, la empresa cumpla y le pague las planillas pendientes, y después de un año resulte que tengan que pagarle la comisión por aquello? Es absurdo. Y finalmente, estas glosas no son emitidas, digamos, estas resoluciones del desvanecimiento de esas glosas no son suscritas, reitero, por el señor Contralor, a tal punto que incluso de estas glosas, la una se suscribió el 11 de septiembre de 2018, 3 en ese día, en esa fecha, y otras dos el 19 de septiembre del año 2018, fechas en las que el señor Contralor se encontraba en comisión de servicios en el exterior. Y lo dice, y pueden acceder a la página web de la Contraloría General del Estado en el acuerdo 051 CG del 2018, que el señor Contralor está en comisión de servicios desde el 8 al 20 de septiembre del 2018. Seguramente la señora fiscal entonces, tiene... Claro, si bien es cierto, tú mencionas que este proceso se inicia por una investigación o por un proceso que ya se inició en el extranjero, esa asistencia penal internacional que llega al Ecuador y que en efecto lo menciona la señora fiscal en la audiencia el día de ayer, no lo vincula de ninguna manera al señor Contralor, a tal punto que en esa asistencia penal internacional, a decirle a la señora fiscal en la audiencia de presentación de cargos ayer, indica que se evidencia que Billion S.A., que tiene una cuenta en la Florida, benefició a los hermanos Augusto Briones con dineros. Nada más, eso es lo que indicó la señora fiscal general en la audiencia de formulación de cargos sobre respecto de esta asistencia penal internacional. Entonces... Ella deberá entregar los documentos probatorios del caso, ¿no? Si nosotros, sí, claro, pero si nosotros vamos, pero ojo, a cada procesado, a cada sospechoso, se le tiene que establecer o determinar cuál ha sido su participación, cuál ha sido su rol y qué prueba justifica aquello. Y no se ha presentado absolutamente eso en contra del señor Contralor. ¿Qué se ha presentado? Porque también hay que actuar con lealtad procesal. Se ha dicho por parte de la fiscal general del Estado que de manera verbal los subcontralores recibieron disposiciones para que se suscriban estas glosas. Ojo, no es, o sea, si de manera verbal que tiene que haber alguna prueba o algo que diga aquello, y más aún cuando el señor Contralor se encontraba en comisión de servicios en el exterior, como te dije. Pero ojo, la suscripción ya de esta resolución en que se desvanecen glosas llegó luego de un proceso interno y de varios departamentos de verificación, etcétera, en la Contraloría. Entonces, desde la lógica de la Fiscalía, tendríamos que procesar desde la persona que recibe el documento en recepción hasta el Contralor General del Estado. Ese es el tema precisamente que debe desentrañar la justicia, abogado Ortega. Y entendemos que la señora fiscal deberá sustentar las acusaciones en el marco del proceso penal según decurra en cada uno de las etapas. Y si es así como usted dice, debería estar tranquilo porque va a demostrar entonces que el señor Contralor no tiene nada que ver con estas imputaciones que se le hacen ahora y por las cuales está guardando prisión preventiva. No podemos alargarnos más, el tema es por demás complejo. Yo quisiera agradecerle, abogado Ortega, solamente poniendo en contexto el tema, que al señor Contralor subrogante se le acusa por desvanecer glosas, al señor José Augusto Briones, que ejercía en ese entonces la Secretaría de Gabinete de la Presidencia de la República, se le acusa en cambio de recibir coimas
por destrabar pagos de planillas a empresas, y en ese marco se organiza lo que en el Código Integral Penal se conoce como el delito de delincuencia organizada. Es un tema que vamos a tener que dejarle a la justicia que lo dilucide, y queremos agradecerle mucho por darnos su punto de vista, doctor Ortega. Sí, yo quisiera concluir, si me lo permites, diciendo que lo que se espera y se aspira, no solamente en este proceso, sino en todos, y no solamente de altas autoridades, sino del ciudadano en común que está siendo procesado, que se lo juzgue con un proceso justo, transparente, que se justifique con pruebas contundentes la existencia de un delito y la responsabilidad de ese delito de ese señor. Lo contrario es arbitrario, ilegítimo y abuso de poder. De acuerdo, doctor Ortega. Todos creo que estamos de acuerdo en que se lleve a cabo un juicio justo para todos los ecuatorianos, no solo para funcionarios, exfuncionarios, sino para todos. Ojalá que así se cumpla en el ámbito judicial. Son las expresiones del abogado Jorge Luis Ortega. Él es abogado del contralor subrogante Pablo Celi, hoy con detención preventiva. Muchas gracias. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados. Usted está escuchando